Las relaciones de fase nos permiten pasar en un suelo de relaciones de peso o a relaciones de volumen, utilizando el diagrama de bloque, que relaciona las tres fases que puede tener un suelo. El suelo, por ser un medio poroso, está constituido por sólidos y vacíos, y estos vacíos pueden estar ocupados por líquido o gas. De forma más particular a nuestro curso, hablamos de sólidos, que es el esqueleto mineral del suelo, agua, que ocupa los vacíos, y al igual que aire, que puede estar ocupando esos vacíos. Entonces, podemos tener entonces que los sólidos, el agua y el aire, del lado izquierdo del diagrama, aunque esto en realidad es gusto del usuario, podemos tener peso o masa, y del lado derecho del diagrama podemos tener volumen. Esto en cualquier unidad. La parte de los sólidos en términos de peso la vamos a llamar WS, el peso de los sólidos, y en términos de volumen VS, que sería el volumen de los sólidos. Para el agua tendremos del lado del peso el peso del agua WW y vamos a tener el volumen del agua VW. Si sumamos el peso del agua más el peso de los sólidos, obtendremos el peso total. Esto debido a que el aire no pesa y entonces no tenemos que sumarlo en esa relación. Del lado del volumen tendríamos el volumen del aire, que este sí es considerable, y la suma de volumen de aire y volumen de agua nos determina el volumen de vacíos, ya que estos son los que ocupan los vacíos. Estos tres componentes, volumen de aire, volumen de agua y volumen de sólidos, nos da el volumen total. Recordemos entonces que estos pesos también podrían estar en términos de masa y podríamos utilizar MT para la masa total, MW y MS para masas de agua y sólidos. Decimos entonces que el peso total es la suma del peso de los sólidos más el peso del agua y el volumen total es la suma del volumen de aire más el volumen de agua más el volumen de los sólidos. Y podríamos decir también que el volumen total es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos en vista de que el volumen de agua y el volumen de aire juntos nos ayudan a determinar el volumen de vacíos. Las relaciones entonces de fase que vamos a utilizar o las relaciones peso-volumen que vamos a utilizar las podemos dividir en categorías. Tenemos una que tiene que ver con la densidad o los pesos unitarios si estamos utilizando peso o masa. El primero que vamos a tener acá es el peso unitario total. El peso unitario total nos va a relacionar el peso total de la muestra, el WT, entre el volumen total. Y a esto le vamos a llamar, cuando es peso unitario, gamma T. Si estamos utilizando densidad, tendríamos ρT y usaríamos en lugar del peso la masa total entre el volumen total. Otros pesos unitarios que podemos tener son el seco, el de los sólidos, el del agua, pero primero hablemos de algunos valores típicos para el peso unitario total. Estos son simplemente unas aproximaciones y no significa que sean excluyentes de otros posibles rangos que uno encuentra en la literatura. Podemos hablar en kilonewton metro cúbico de valores de peso unitario total entre 16 y 22. Si lo tenemos en tonelada metro cúbico, podríamos hablar de 1.60 hasta 2.2 y en términos de libra pie cúbico de 80 hasta 140 pcf. Podemos ahora entonces continuar con el peso unitario de los sólidos. Este es el peso unitario que llamamos gamma S que nos permitirá relacionar el peso de los sólidos y el volumen de los sólidos. O bien, en términos de densidad, el ρ sub S, que sería la masa de los sólidos entre el volumen total. En vista de que acá en el peso de los sólidos estamos retirando lo que es el peso de los fluidos que ocupan el vacío, el gamma sub S es normalmente un valor mayor al gamma sub T. El peso específico del agua sería entonces el gamma W y relacionaría el peso del agua entre el volumen del agua. O, en términos de densidad, ρ W, que sería masa del agua entre el volumen del agua. Y estos valores son valores conocidos a temperatura ambiente y si no tienen una gran concentración de solutos o no son agua salada. En el caso de agua dulce, entonces podemos decir que tenemos una tonelada metro cúbico o lo que es lo mismo decir 1000 kilogramos metro cúbico o 9.81 kilonewton metro cúbico o 1 gramo centímetro cúbico
o en PCF 62.4. El peso específico seco, que llamamos gamma D, va a ser igual al peso de los sólidos entre el volumen total. Igual, en términos de la masa podemos llamarle ρ sub D y relacionar la masa de los sólidos entre el volumen total. Para la cantidad de agua en el sistema, que es otra de las clasificaciones que podemos tener, vamos a tener tres principales parámetros que nos definen cuánta agua hay en el sistema suelo. Tenemos el contenido de humedad gravimétrico, tenemos el contenido de humedad volumétrico y tenemos el grado de saturación. El contenido de humedad volumétrico utilizamos las letras W o algunos podrían decir omega, y es igual al peso del agua, el W sub W, entre el peso de los sólidos multiplicado por 100. En términos de volumen, podemos tener el contenido de humedad volumétrico, que es el volumen de agua entre el volumen total por 100, y vamos a utilizar la letra zeta. Y el grado de saturación, que sería la letra S o S sub R, y sería igual al volumen de agua entre el volumen de vacíos por 100. Es decir, si todos los vacíos están ocupados por agua, tenemos un grado de saturación del 100%. Otra de las categorías que nos permite obtener parámetros muy útiles es la cantidad de vacíos que tenemos en el sistema suelo. Y para esto vamos a tener la razón de vacíos y la porosidad. La razón de vacíos la vamos a definir con la letra E minúscula y va a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, y normalmente vamos a expresarlo de forma decimal. La porosidad, por otro lado, la vamos a describir con la letra N y va a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen total por 100, generalmente expresado entonces en una forma porcentual. La gravedad específica son otros parámetros útiles en las relaciones de fase. Tenemos que la gravedad específica del agua, la que utilizamos solo para ilustrar el concepto, sería el gamma del agua entre el gamma del agua, por lo tanto 1. Es decir, cualquier gravedad específica va a hacer relacionar el peso unitario de esa característica entre el peso unitario del agua. Por lo tanto, la gravedad específica de los sólidos, que sí es un parámetro muy utilizado, G sub S, va a ser el peso unitario de los sólidos entre el peso unitario del agua, dándonos valores que están generalmente entre 2.60 y 2.80 para los suelos típicos, suelos inorgánicos. Sin embargo, esta es una característica que nos permitirá determinar si tenemos alguna variación con respecto a lo que podríamos llamar un suelo típico. Por ejemplo, los suelos orgánicos tienden a tener valores menores a 2.60, mientras que los suelos contaminados, debido a los metales pesados y cualquier otro tipo de sustancia que aumente el peso, van a tener valores superiores a 2.80. Esta característica nos permite obtener alguna información a partir del valor propiamente de la gravedad específica, lo cual es una característica muy importante a la hora de la caracterización geotécnica de los materiales. Tenemos entonces algunas relaciones importantes que nos van a permitir pasar de una a la otra. Por ejemplo, el grado de saturación multiplicado por la razón de vacíos es igual a la gravedad específica de los sólidos multiplicado por la humedad gravimétrica. Y otra relación importante es recordar que la porosidad es igual a la razón de vacíos entre 1 más la razón de vacíos. O podría decir que la razón de vacíos es igual a la porosidad entre 1 menos la porosidad. Estas relaciones me permitirán en algún momento hacer cálculos de forma más sencilla. Y otro importante sería que cuando el grado de saturación es igual al 100%, entonces el valor del contenido de humedad volumétrico toma el mismo valor numérico de la porosidad.